Carmen, muy buenos días. Un placer estar contigo y con la audiencia de tu programa comentando sobre esta materia. Efectivamente, sorprenden las declaraciones del vocero de Sedena. Probablemente la explicación en parte es mi ignorancia, pero no tenía la menor idea que existía un encargado para los derechos humanos en Sedena. Me parece que es desde luego algo positivo que contemos con un interlocutor, aunque esté profundamente equivocado en sus comentarios, y parece que carezca de información básica sobre el récord de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército de México en materia de derechos humanos. Sí me parece importante y positivo que exista alguien que dé la cara y que con el cual podamos tener interlocución en el futuro para responder frente al deplorable récord en materia de derechos humanos que afecta al ejército mexicano. Efectivamente, personal del Ejército de México, y no solo soldados, también oficiales, están implicados en graves violaciones a los derechos humanos cometidas especialmente en los últimos años como parte de lo que se ha llamado las funciones del ejército en la guerra contra el narcotráfico. El ejemplo probablemente más representativo de abusos en lo que va del actual sexenio del presidente Peña Nieto, es sin duda alguna el caso Tlatlaya, donde miembros del ejército cometieron al menos 12 ejecuciones extrajudiciales. Recordemos que este caso se produjo a fines de junio del 2014 y que la versión oficial inicial, tanto del ejército como de las autoridades políticas del Estado de México, incluyendo a nivel de la gobernación y de la procuraduría y las autoridades judiciales, fue que allí se había producido un enfrentamiento cuando, gracias luego a la actividad de periodistas tanto de la agencia AP como de una revista llamada Esquire, se dio a conocer a los pocos meses testimonio de testigos presenciales que fueron obligados bajo tortura a declarar conforme a la versión oficial que se había registrado un enfrentamiento. Llegamos finalmente a la conclusión que se había tratado más bien de un ajusticiamiento de civiles por parte del ejército. A esta conclusión no solo llegamos organizaciones de derechos humanos que hicimos investigaciones en el terreno y nos reunimos, yo personalmente, con una de las testigos, sino también un informe muy detallado y muy riguroso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Ahora, es obviamente muy valioso que al más alto nivel del ejército se diga que les preocupa el tema de los derechos humanos, pero este tipo de mensajes y todos los cursos, las actividades académicas que puedan desarrollar personal del ejército en materia de derechos humanos, desde luego no son suficientes para mejorar el rendimiento del ejército en tareas propias de seguridad pública, si no están acompañadas con una rendición de cuentas claras, con transparencia y con sanciones ejemplares frente a aquellos que han cometido violaciones a derechos humanos. Lamentablemente esa no es la regla, es la excepción. José Miguel Vivanco, bueno, te refieres a Tlatlaya desde luego como un caso emblemático y tremendo, efectivamente, donde se tuvo que abrir una investigación dentro del propio ejército y de la PGR por la contundencia que hubo de las investigaciones periodísticas sobre el tema, pero bueno, déjame pasar también al asunto de Ayotzinapa, porque se está interpretando, como lo pudiste escuchar, que el mensaje o esta parte del mensaje del ejército podría ir dirigido a López Obrador, el
político que podría buscar o que se da por hecho que será candidato a la presidencia de nuestro país a través de Morena. Bueno, al haber hecho referencia López Obrador en un incidente, en una situación que se creó, que se vivió en Nueva York, de visita a López Obrador en Nueva York, hubo la presencia, la irrupción de uno de los padres del caso Ayotzinapa que le reclamaba el papel del PRD y la cercanía o la relación con el exgobernador Aguirre y las cuestiones que quedaron ahí expuestas en esa escena. López Obrador en algún momento de esa situación dijo que debería preguntarle el padre del chico de Ayotzinapa a Enrique Peña Nieto y al ejército. Y aquí hay un tema sobre el papel del ejército en el tema Ayotzinapa. Human Rights Watch, ¿qué información, qué valoración hace sobre este capítulo en particular? Porque por eso se está diciendo que el ejército le manda el mensaje a López Obrador por ese incidente respecto a Ayotzinapa. Carmen, en el caso de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos, el grupo de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se constituyeron en el sitio donde ocurrieron los hechos, donde se produjo el secuestro de estos estudiantes, lograron, como es de conocimiento público, destrozar la versión oficial que se nos quiso vender para encubrir estos hechos, promovida por la Procuraduría General de la República en aquellos momentos. Y en ese examen, en ese estudio, que cuestionó evidentemente ese argumento que los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero que está ubicado en esa zona, después de verificar imágenes satelitales que no corroboraban esa versión, también estos expertos intentaron por todos los medios entrevistar directamente al personal del ejército que se encuentra a pocos metros de distancia donde se produjeron los hechos. Lograron, eso sí, conseguir información que hasta ahora no ha sido desmentida, de comunicaciones de inteligencia con personal del ejército que aparentemente estaban presenciando los hechos. Pero era indispensable conocer y entrevistar directamente al personal de ejército que tiene una muy fuerte presencia en esa zona y sin embargo nunca pudieron entrevistarle. No se pudo lograr, fue realmente muy frustrante, pero las autoridades del gobierno del presidente Peña Nieto prestaron su colaboración en muchos aspectos en la investigación y eso fue lo que les permitió a los expertos llegar a una conclusión radicalmente distinta a la versión oficial. Sin embargo, en lo que concierne al rol que pudo haber cumplido, no lo estoy afirmando, pero estoy diciendo a las responsabilidades que pudiera o no tener personal del ejército en la desaparición de los estudiantes. Lo cierto es que estos expertos no pudieron entrevistar a personal del ejército porque no se pudo facilitar esa cooperación. De hecho, lo más importante, lo que dices, José Miguel Vivanco, lo subrayaría, es que sí pudieron los miembros del GIEI entrevistar a todos los demás, es decir, sí pudieron hablar con las autoridades del más alto nivel del ámbito civil, pero con los únicos que no pudieron entrevistarse directamente fueron con los miembros del ejército que estuvieron esa noche de Iguala y que tendrían que haber dado un testimonio directo en ese proceso donde el Estado mexicano había ya abierto la puerta para la colaboración de estos expertos internacionales y
se frenó esta parte tan importante precisamente con el tema del ejército, porque el ejército alegó, según se supo, que no estaba obligado a declarar frente a gente extranjera y que en todo caso no lo haría, y no lo permitió. El ejército no lo permitió y las autoridades civiles no los convencieron o no quisieron que el ejército declarara directamente con los expertos del GIEI. Efectivamente, eso es lo que demuestra el récord, y esa es una gran interrogante que va a perdurar mientras no exista una apertura o no exista capacidad por parte de las autoridades políticas civiles en México para garantizar la subordinación del ejército al control civil, que lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente en México. ¿Qué te dice esta frase del representante del ejército en materia de derechos humanos? Dice que injurias y acusaciones o violaciones a derechos humanos no las aceptan, ¿no? Reto, en pocas palabras, a los actores sociales a presentar pruebas y que ofende que se le vincule al ejército con hechos represivos, según lo que dice el general Beltrán Benítez. Y una frase que te dejo ahí para que me des tu punto de vista. Hemos mostrado tolerancia y prudencia en múltiples ocasiones. Ese comentario me parece sumamente desafortunado y más bien da la impresión, casi sugiere una especie de amenaza frente a la sociedad civil, frente a la opinión pública, frente a los medios, frente a las organizaciones de derechos humanos o a las autoridades políticas que tienen el deber de investigar estos hechos o autoridades judiciales. Creo que es muy desafortunada y el argumento de que estas denuncias sobre violaciones a derechos humanos constituyen una ofensa o una injuria al buen nombre del ejército, me parece que el vocero de Sedena está profundamente equivocado y confundido, porque la mayor ofensa que se le puede hacer al prestigio de cualquier institución, sea el ejército o la Iglesia Católica o una corporación de cualquier naturaleza, es precisamente el encubrimiento cuando hay abusos. Cuando hay abusos hay que separar a esas personas, a esos funcionarios que cometen esas violaciones y facilitar la justicia, las investigaciones con total transparencia. De lo contrario, efectivamente, termina mancillándose el nombre de la institución como un todo. Desgraciadamente, sobre la base de lo que fue la protección del fuero militar, el ejército históricamente en México ha invocado el fuero, ya no lo puede hacer por la reforma constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, fue el instrumento favorito del ejército para impedir y trancar cualquier esfuerzo por investigar numerosas y gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas por sus funcionarios. Cierro, José Miguel Vivanco, también refiriéndome a el tema de Ayotzinapa, con lo que se dio a conocer recientemente a través de el libro de Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala. La colega periodista logró obtener el documento completo de lo que investigó internamente la visitaduría de la PGR a través del trabajo de varios ministerios públicos y del propio visitador César Alejandro Chávez Flores. Ese documento que, ha reconocido el propio exvisitador, porque salió de la PGR a raíz de esto. Este documento que fue presentado a la Procuraduría y al que se le pretendió modificar partes sustanciales, razón por la cual el visitador se retiró de la PGR y no continuó más como visitador. Se pretendió modificar tal como lo hicieron ahora con un documento que ha sido muy rechazado por los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. En el documento del visitador Chávez Flores
que ha dado a conocer ampliamente Anabel, hay una parte donde el visitador está planteando que se abran investigaciones, que se proceda administrativamente, porque esa es la naturaleza de la investigación, pero que se proceda en cosas que eventualmente pueden convertirse en investigaciones penales. Y hace alusión a alguna figura del ejército mexicano en esa zona de Iguala y plantea que debe investigarse precisamente al ejército y su papel en la zona donde ocurrieron los hechos. El que hayan frenado ese documento de la visitaduría de la investigación sobre el caso Ayotzinapa es también muy importante, porque dentro de lo que ahí se dice hay también una referencia a lo no investigado y que está relacionado con el ejército mexicano. Ese informe al que tú aludes, el informe interno de la propia Procuraduría, que es reseñado en el libro de Anabel, la periodista que ha hecho este estudio sobre lo de Iguala, es un informe que yo me atrevería a decir es modelo, es ejemplar. Y es notable y hay que hacer el reconocimiento que exista frente a todas estas circunstancias que son tan oscuras, estas condiciones que se viven en México en materia de derechos humanos, de corrupción, que son tan preocupantes, que exista un funcionario que esté dispuesto a actuar conforme a derecho y arriesgar su puesto, arriesgar sus condiciones hasta su permanencia o su papel laboral a cambio de la verdad. Me parece que es digno de aplauso. Conozco el informe, sabemos perfectamente todos los esfuerzos que se hicieron internamente para alterar el informe, pero el informe es una excelente radiografía de la manipulación y de los esfuerzos que se hicieron por parte del gobierno y específicamente de la propia Procuraduría para encubrir los hechos de Iguala. Felizmente, el informe conoció la luz pública y está a disposición no solo de la opinión pública mexicana, sino también está a la disposición de la comunidad internacional, quien realmente desde fuera uno valora enormemente ese estudio por el rigor y por lo que muestra en cuanto a omisiones como deliberados esfuerzos para encubrir a los verdaderos responsables de estos hechos. Recientemente, en la sesión que hubo la semana pasada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se abordó el caso Ayotzinapa, se transmitió un fragmento de una entrevista sostenida con el exvisitador César Alejandro Chávez Flores, en donde, pues sí, claramente reconoce que se le pidió modificar las conclusiones o los elementos sustantivos de ese informe, que al final de cuentas desechó la PGR y sustituyó por otro que claramente ha indignado a las personas que están relacionadas con el tema Ayotzinapa. Hay que decir, ya que mencionas la importancia que tiene este informe, José Miguel Vivanco, que César Alejandro Chávez Flores es uno de los 23 candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción en México, en un proceso que, bueno, ya te cuento, está aquí en pleno jaleo y vamos a ver en qué termina. Destacamos el significado que tiene que haya tenido este capítulo en su biografía, ahora que los senadores van a valorar a quién eligen para ser el fiscal anticorrupción de México, José Miguel. Pero por supuesto, y creo que la elección de esa posición tan importante es un test muy simple, muy sencillo. O se está con la justicia, la verdad y el compromiso para combatir la corrupción en México, o se está del lado de la impunidad. Y para ello los senadores tendrán entonces la posibilidad de pronunciarse de un modo muy elocuente en función de los antecedentes, de las características, de los personajes
que están en la lista corta para ser nombrados en esa responsabilidad tan importante como es la Fiscalía Anticorrupción. En esa lista corta de 4 está efectivamente este exvisitador de la PGR también, que ahora recordamos con motivo de su informe, este informe pues tan relevante para el caso Ayotzinapa. Pues así están las cosas, José Miguel Vivanco. Te agradezco muchísimo, como siempre, que nos tomes la comunicación como director para las Américas de Human Rights Watch. Nos mantenemos en contacto, te mandamos un abrazo y estamos en comunicación como siempre. Buenos días. Un gran abrazo, Carmen. Un placer estar contigo esta mañana. Gracias, José Miguel, con esta revisión del tema de las declaraciones de ayer del Ejército Mexicano.